Cordial saludo para todos en esta mañana. Que Dios los guarde y los bendiga siempre. Le damos gracias a Dios siempre por este nuevo día que nos concede. Y recordemos que le damos gracias por el don de la salud. La salud es un regalo maravilloso que nosotros tenemos en estos momentos. Y que si tenemos la salud es más que suficiente para darle gracias a Dios. Les recuerdo, mis queridos fieles, que oramos por todos ustedes diariamente. Diariamente pedimos por ustedes, se los entregamos y los encomendamos al Señor, para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja y para que el Señor les conserve siempre el don de la salud. Cordial saludo para todos los fieles de la parroquia, la presentación de Nuestra Señora, para todas las personas de otras partes que también siguen esta catequesis y que siguen la celebración de la Eucaristía también virtualmente por el Face parroquial. Cordial saludo para todos, para doña Gilma Berrío en Guarne, para María también, Beatriz Betancourt, que el Señor te siga bendiciendo, Julie Hoyos en Cali, Mariluz Patiño, para Marta Cecilia Guampe Lara, Verónica González también allí en Cali. Que el Señor a todos los guarde, los bendiga y que el Señor nos conceda el don de la salud. Bienvenidos en esta mañana a este espacio de esta catequesis de la penitencia y la reconciliación. Oramos entonces en esta mañana entregándole nuestra vida al Señor, entregándole también nuestras necesidades, entregándole también nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras tristezas, nuestros fracasos. Que el Señor tome toda nuestra vida, toda nuestra familia. Que el Señor nos guarde del mal y del peligro. ¿Qué Dios hay como tú capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados. Seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos entonces con esta catequesis sobre la penitencia y la reconciliación. Y ayer hablábamos cómo debo acercarme al sacramento de la reconciliación. Y hablábamos de dos puntos muy importantes, que cuando nos acercamos a este sacramento debemos tener 5 características. Y ayer hablábamos de dos características. La primera, una confesión sincera. La segunda, completa. Y les decía yo la necesidad entonces de no engañarnos nosotros mismos en la confesión, porque cuando no es sincera, yo mismo me engaño. Les decía ayer, no estoy engañando al confesor, a Dios menos. Me estoy engañando yo mismo cuando mi confesión o nuestras confesiones no son sinceras. Completa. Les decía también la importancia de no omitir ningún pecado, por muy vergonzoso o grave que sea. Debe ser completa la confesión, no incompleta.
Incompleta es cuando nosotros guardamos un pecado, cuando no lo confesamos, como les decía, por vergüenza, por pena, por temor, por miedo. Y debemos hacer bien la confesión, sincera y completa. Y vamos a tratar entonces estas otras 3 características en el día de hoy. ¿Cómo debo acercarme al sacramento de la reconciliación? Mire, otra característica, la confesión debe ser humilde. Humilde. Qué bueno que le pidamos al Señor la humildad para una confesión sincera y completa. Humilde, sin altanería ni arrogancia alguna. Mire, ¿cuál es la arrogancia o la altanería? Cuando a veces vamos a confesarnos, no, es que yo ni mato ni robo. Eso es grosería, eso es altanería. Entonces, ¿a qué entramos a la sala penitenciaria? ¿O a qué me acerco yo al confesor si llego así? Si no mato ni robo, entonces no soy un santo. Recuerden los pecados capitales de los que hablamos ya, y que muchos de nosotros caemos en esos pecados capitales. Caemos en esos pecados capitales, los pecados también veniales, que los cometemos y que nos predisponen para cometer un pecado mortal. Mire, por eso tenemos que entrar con humildad a la sala penitenciaria. Tenemos que acercarnos con humildad a este sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, porque si no voy con humildad, entonces, y al sonar entonces arrogante, hasta de pronto pensamos que ya somos buenos, que somos santos. Y si te crees tan bueno y tan santo, entonces no te confeses. Así de sencillo. Y si yo voy a ir a confesarme precisamente con arrogancia, con altanería, mejor no lo hago, mejor no me confieso, porque entonces ahí estoy faltando y no estoy haciendo una confesión sincera, y mucho menos voy a hacer una confesión completa. Qué bueno que nosotros le pidamos al Señor la humildad del publicano. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Recordemos que nosotros tenemos que pedirle al Señor esa humildad. Recordemos el publicano atrás, en la última banca del templo, de rodillas, perdón, diciendo: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero recuerden la arrogancia del fariseo. Adelante, en el primer puesto, y que decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Mire, arrogancia. A lo mejor nosotros caemos en eso, en la altanería, en la arrogancia, como los fariseos. Te doy gracias porque no soy como los demás, ladrón, adúltero. Qué bueno pedirle al Señor la humildad, no tanto para decir: no, yo soy humilde, sino que verdaderamente de corazón seamos humildes. Para la confesión necesitamos humildad, y sobre todo para que, como este publicano, nosotros nos acerquemos con un corazón contrito, humillado, y sobre todo reconociendo nuestra culpa, decirle: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Si nosotros somos conscientes que hemos caído en la altanería, en la confesión o en la arrogancia, pues tenemos que empezar a confesarnos bien, a corregir esto en el sacramento, porque si no lo corregimos, seguimos haciendo malas confesiones, o pésimas confesiones más bien. Y es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos ayude para hacer buenas confesiones, para acercarnos con humildad a este sacramento de la reconciliación. En cuarto lugar, otra característica es prudente, una confesión prudente. ¿Cómo me acerco al sacramento de la reconciliación? Primero, sinceridad. Segundo, una confesión completa. Tercero, humildad. Y cuarto,
prudente. Prudente, recordemos, prudente, prudencia. Usar palabras adecuadas. Para confesarnos tenemos que usar palabras adecuadas, palabras correctas. Mire, tengamos en cuenta eso, palabras correctas, adecuadas. Y pongámosle cuidado a esto en la confesión. Cuando vamos a acercarnos al sacramento de la penitencia, en la medida de lo posible, sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. Oiga, sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. A veces en la confesión usamos, padre, es que fulano de tal, y decimos el nombre, no hay necesidad, no. Sin nombrar personas. Una confesión prudente es esa, donde nosotros usamos palabras correctas, adecuadas, pero donde no usamos el nombre de las personas, ni descubrimos pecados ajenos. Ah, que es que el vecino vive en adulterio. Deja allá a tu vecino. Deje su vecino allá. Confiésate tú. Pero dejemos allá. No tenemos por qué en mi confesión, oiga, mi confesión, no tenemos por qué nombrar pecados ajenos. Echémosle mente, estemos atentos. Si de pronto en la confesión nosotros hemos hecho eso, de nombrar pecados ajenos, ya que nos confesamos de nuestros propios pecados, no de los pecados de los demás. Mire, ese es el problema cuando nosotros no hacemos una buena confesión. Resultamos confesando a los demás y yo me quedo sin confesarme. No, es que es tu confesión, es mi confesión. Deje al otro, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, tu vecino o tus amigos, que ellos mismos lo hagan, que ellos mismos se acerquen al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta estas características. Es muy importante ser prudentes en la confesión, oigan, prudentes, para no usar palabras inadecuadas, para no decir nombres dentro de la confesión y para no confesar los pecados de los demás, sino confesar mis propias culpas, mis propias faltas, mis propios pecados. Esa gracia tenemos que pedírsela al Señor también. El Señor es el que nos concede esta gracia de hacer una buena confesión. Y nosotros debemos prepararla con anterioridad. Yo preparo mi confesión con anterioridad, como me preparo también para celebrar bien la Santa Misa. Mire, nos preparamos para celebrar la vida sacramental. Qué bueno que nos preparemos para hacer una buena confesión, pero recuerden, prudente, prudente. Vuelvo y les digo, cuando decimos prudente, es usar palabras adecuadas. Palabras adecuadas. Usar palabras correctas en la confesión. No nombrar personas. No nombrar personas en la confesión, ni descubrir pecados ajenos. Miren, ni descubrir pecados ajenos. Ya que nos confesamos de nuestros propios pecados y no de los pecados de los demás. Yo creo que todos nosotros hemos caído en ese error. ¿De qué? De confesar los pecados de los demás. Somos muy buenos para eso, recordemos, para estar mirando los pecados del otro, los errores, las equivocaciones, los defectos de los demás. Pero en la confesión, en mi confesión, son mis pecados. Los de los demás, déjelos allá. Y que ellos mismos confiesen sus propias faltas. Qué bueno entonces que al escuchar esta catequesis, el Señor nos conceda esa gracia de hacer una buena confesión, una confesión prudente. Prudente, la prudencia es muy importante en todo. Y recordemos que la prudencia hace verdaderos sabios.
Eso hace la prudencia, verdaderos sabios. Revisemos entonces cómo ha sido mi confesión hasta hoy. Hasta el día de hoy, cómo he celebrado yo la confesión, la penitencia, la reconciliación. Hasta el día de hoy, cuando me he acercado al sacerdote a confesarle mis pecados, cómo he celebrado este sacramento. ¿No será que hemos caído en la imprudencia, usando palabras inadecuadas? ¿No será que en la confesión hemos nombrado personas? ¿No será también que en la confesión hemos dicho los pecados de las otras personas y de pronto los nuestros no tanto? Es algo que tenemos que revisar todos. Todos debemos revisar eso. Y no confesar a los demás, sino confesarnos nosotros mismos. Dejemos ese vicio de estar confesando a los demás. Empecemos por confesarnos nosotros mismos. Dejemos allá a los otros, que ellos mismos hagan su propia confesión. Preocúpate por tu confesión, por una buena reconciliación y por tu salvación. Importante entonces la prudencia. Y la quinta característica de cómo debemos celebrar el sacramento de la reconciliación es breve. Mire, qué bueno, breve. Una confesión breve, sin explicaciones innecesarias y sin mezclarle otros asuntos alternos. Por eso yo les decía con anterioridad cómo debemos confesarnos. Y tenemos que aprender, esto es de confesión, esto es de psicólogo o esto es de una asesoría espiritual. Es muy interesante aprender a descubrir esto en la confesión. Porque si nosotros no sabemos diferenciar esto, entonces las confesiones no son breves, son largas. No son breves. ¿Por qué? Porque no se trata de una terapia psicológica. No se trata de una asesoría espiritual. Cuando hablamos de confesión es sencillamente confesar mis pecados, recibir la absolución y hacer el propósito firme de no volver a cometer los mismos errores. Es importante esto, miren. ¿Y cuántas veces entramos a la sala penitenciaria y unas confesiones largas hasta tal punto que de pronto pues no la hacemos bien? Mezclamos de todo mezclamos. Si yo necesito una asesoría espiritual, pues pido una cita aparte. Padre, necesito una asesoría espiritual o necesito dialogar con usted o con uno de los sacerdotes. Eso es algo que lo pedimos extra, aparte, y eso no es del confesionario o de la sala penitenciaria, no. Que yo considero que tengo un problema yo que es de psicólogo y que necesitamos ir a él, pues no es de la sala penitenciaria ni de la confesión, es de ir al psicólogo. Para eso se prepararon, para eso tienen esta profesión. Es eso. Y qué bueno aprender eso entonces, a hacer bien la confesión, a celebrar bien este sacramento, que es importante que nosotros lo aprendamos. Y por medio de estas catequesis, con seguridad, estamos aprendiendo a amar la confesión, buscar la confesión, cómo prepararnos para hacer una buena confesión, cómo debe ser la confesión. Es muy importante esto. Y qué bueno que nosotros entonces, al escuchar estas catequesis, tratemos de compartirlo también con los más miembros de nuestras familias, con nuestros amigos y, si se puede, pues con nuestros vecinos también. Por eso, ¿cómo debo acercarme al sacramento de la reconciliación? Les recalco y les insisto estas características que son importantes de cómo debo acercarme al sacramento de la reconciliación. Mi actitud al momento del sacramento debe tener estas 5 características. Estemos atentos a ellas, recordemos: sincera, completa, humilde, prudente y breve.
así debe ser nuestra confesión. Así debe ser todas nuestras confesiones. De aquí en adelante, los que han escuchado estas catequesis, debemos aprender a confesarnos bien, a hacer buena una confesión. Eso debemos aprenderlo, hacer bien nuestra confesión, celebrar bien este sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y les repito para que no se nos vaya a olvidar, ¿cómo debo acercarme al sacramento de la reconciliación? Y nuestra actitud al momento de acercarnos debe tener estas 5 características. Recuerden: primero, sincera; segundo, completa; tercero, humilde; cuarto, prudente; y quinto, breve. Así debe ser nuestra confesión. Sigamos avanzando entonces en esta catequesis. Al avanzar en esta catequesis, aprender que algo se nos quede para nuestra madurez en la fe y para vivir y celebrar mejor la vida sacramental. Estas cositas se deben quedar en nuestra mente, pero no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros gustemos más de los sacramentos, y gustando más de los sacramentos, entonces los celebremos con fe, con alegría, con amor. Y sobre todo en cuanto a este sacramento se refiere, celebrarlo sin miedo, sin temor. Porque les he dicho que a veces nos da temor de la confesión, miedo físico de la confesión nos da muchas veces. Y yo les he dicho, no podemos tener miedo a esta reconciliación. No podemos tener miedo a este sacramento de curación, de sanación. Y no podemos tener miedo a este sacramento de misericordia. Mire, cuando hablamos de la misericordia de Dios, es eterna su misericordia. Si en algún sacramento nosotros experimentamos esa misericordia y la recibimos, es en este sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Le damos gracias a Dios entonces por la vida sacramental, porque Dios nos ha dejado en la iglesia estos sacramentos para que nosotros los celebremos. Y celebrando la vida sacramental, entonces nosotros estemos caminando en santidad, en santidad. Recordemos, los sacramentos son medios eficaces para salvarnos. Son medios para salvarnos. Y si son medios para salvarnos, y si Cristo dejó los sacramentos en la iglesia, es porque los necesitamos. Es porque nosotros debemos celebrarlos bien. Es porque nosotros debemos ser conscientes de lo que hacemos, pero sobre todo de la liturgia que nosotros celebramos. Que el Señor entonces nos ayude cada día más para amar la vida sacramental, pero sobre todo que nos ayude para amar este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y para que diariamente nosotros hagamos examen de conciencia, nos revisemos y celebremos con fe esta reconciliación que Cristo nos trae. Porque Él nos dice: dejaos reconciliar con Cristo. Que nos reconciliemos entonces con Cristo, que nos reconciliemos con nosotros mismos y que nos reconciliemos también con nuestros hermanos. Le damos gracias al Señor entonces por todos y por cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración del enfermo. Vamos a pedir por todos los enfermos del mundo entero. Son muchos los enfermos en estos momentos en casas, clínicas, hospitales. Son muchos los enfermos de nuestra comunidad parroquial y de todas las comunidades parroquiales. Y son muchos los enfermos de coronavirus. Oremos por todos ellos. Y en esta oración del enfermo le pedimos al Señor por el fin de la pandemia. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente
y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos, porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les recuerdo que ya podemos celebrar los sacramentos, como es el bautismo, el matrimonio y las exequias en nuestra parroquia. Y recordemos que por los sacramentos son 15 personas. Si hay un matrimonio, pueden entrar 15 personas no más por el momento. Igual en las exequias, igual en el bautismo. Solamente 15 personas. Para las personas que están interesados en los bautismos, en los matrimonios, entonces acercarse al despacho parroquial y con la secretaria traer la papelería a tiempo y ella les da las indicaciones para dichos sacramentos. Les recuerdo, el 30 de este mes, domingo, tenemos la venta de la lechona a favor de nuestra parroquia también en este tiempo. Ya pueden llamar al despacho parroquial al 614-63-63 a reservar esta lechona y podemos hacerle entonces domicilios también. Se entregará a domicilio. Gracias por la colaboración y gracias porque siempre están con nosotros. Bueno, para todos un feliz día en el Señor y que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.